Hola chicos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hablar de la función ácidos, por lo que te pido por favor que prestes bastante atención ya que esta función es un poquito tediosa. Vamos a empezar. Con las propiedades, ¿no? Estos ácidos tienen las propiedades diferentes a los hidróxidos, tales que ellos se ionizan produciendo iones hidrógeno, ¿no? Lo que era diferente en los hidróxidos. Reaccionan junto con los hidróxidos formando sales. Esta propiedad es similar porque cuando hablamos de hidróxidos te dije, ¿no? Que más adelante lo íbamos a ver en el tema de las sales. Te dije que tomaban un color rojo al indicador con papel tornasol y son muy corrosivos, o sea, son fuertes, ¿no? Tienen un sabor agrio, limón. Vamos de frente a la clasificación de ácidos, ¿no? Tenemos a los ácidos hidrácidos. Estos ácidos hidrácidos son binarios. ¿Te acuerdas cuando hicimos hidruros iónicos? Entonces, ahí, acuérdate de hidruros iónicos, porque acá va a haber una diferencia. ¿Te acuerdas también que te dije que el hidruro iónico, o sea, el ácido sulfúrico, también se llamaba así, o el ácido clorhídrico, o el ácido fluorhídrico? Acá los vas a ver, ¿no? Como te dije, reaccionan con el grupo 6A, que es de los calcógenos, y el grupo 7A de los halógenos. Acá puedes ver, ¿no? No metal más hidrógeno nos da un ácido hidrácido. Ahí tienes el ejemplo con el bromo. El bromo más el hidrógeno nos está dando un ácido hidrácido. En el caso de la nomenclatura. En el caso de la nomenclatura, te vas a usar el prefijo, según la cantidad de hidrógenos que tengas, ¿no? Por ejemplo, acá tienes fluoruro de hidrógeno porque solamente tienes un hidrógeno. Esta nomenclatura sería la yupa, ¿no? Vas a poner la terminación uro acompañada de la palabra hidrógeno. O sea, como te dije en hidruros, primero se va a nombrar al no metal y luego acompañado del hidrógeno. En el caso del sulfuro de dihidrógeno, ¿no? Porque acá tiene dos moléculas de hidrógeno. Acá selenuro de dihidrógeno, porque también tiene dos moléculas de hidrógeno. Estos tipos de ácidos solamente te hacen acordar a lo que son los hidruros, o sea, no es difícil, ¿no? Está fácil. Ahora también le vas a dar la terminación ácido seguido de hídrico. ¿Cómo así? Mira acá. Acá, por ejemplo, también se les puede llamar ácido fluorhídrico. Acuérdate que acá le decíamos fluoruro porque decíamos que era un hidruro covalente, la mezcla de un no metal con un hidrógeno. Y se nombraban al revés. Acuérdate cuando hicimos hidruro, solo estamos repitiendo, pero le estamos dando más énfasis a cómo se van a nombrar los ácidos hidrácidos, empezando con la palabra ácido, ¿no? Acá va a ser ácido fluorhídrico, acá ácido clorhídrico, ácido bromídrico, termina en hídrico y comienza con la palabra ácido. En el caso de los ácidos oxácidos, también son llamados oxiácidos. Acá vamos a recordar un poco del óxido ácido. Se producen al mezclarte el óxido ácido más el agua. Nos va a dar un ácido oxácido. Miss, ¿qué era el óxido ácido? Acuérdate, era la mezcla de un no metal más el oxígeno. Entonces, por ende, ¿tú qué vas a sacar de conclusión? Que los ácidos oxácidos se van a mezclar solo los no metales con el agua. Solo los no metales con el agua. Vamos a ver, en el caso de la nomenclatura, ¿no? En la nomenclatura vas a usar la palabra ácido. Si digamos, en el óxido ácido tú nombrabas y decías anhidrido clórico, anhidrido cloroso. En el caso de la nomenclatura de los óxidos, de los ácidos oxácidos, ya no le vas a poner anhidrido, solo le vas a cambiar la palabrita ácido. Y lógicamente el compuesto va a cambiar, ¿no? Como puedes darte cuenta aquí. Por ejemplo, ¿qué era? Acuérdate, era el anhidrido sulfúrico. Está actuando el azufre con la valencia 6, solo que se ha simplificado. El anhidrido sulfúrico le estoy aumentando una molécula de agua. ¿Qué me va a dar? El ácido sulfúrico.
Mira, lo que no cambia es lo sulfúrico. Lo que va a cambiar es la palabra anhidrido por ácido. Mira, acá tienes 2 moléculas de hidrógeno, acá tienes 2 moléculas de hidrógeno. Acá tienes una molécula de azufre, una molécula de azufre. ¿Cuántos oxígenos tienes? 3 más 1, 4. Entonces, así yo voy a mezclar mi ácido. Y se va a llamar ácido sulfúrico, ¿no? Acá también tienes otro ejemplo en el caso del cloro, ¿no? Este es el anhidrido hipocloroso. Se tiene que mantener hipocloroso. Más el agua nos va a dar H2Cl2 y oxígeno 2. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Se ha simplificado, porque te dije que se podía simplificar. Entonces nos ha dado el ácido hipocloroso. Ya estamos cambiando la palabra anhidrido por ácido y acá ya está entrando el hidrógeno, ¿no? En la palabra ácido. Ahora, acá hay una fórmula general de oxácidos. ¿Y qué será esto? Esto es cuando tiene valencia impar, cuando tiene valencia par. Y estos de acá son excepciones, los que ves acá abajo, como el boro, fósforo, arsénico y antimonio. En el caso de la fórmula, ¿no? Cuando tiene valencia impar, te dice que va a tener un hidrógeno, y acá va a venir la valencia del metal. En la valencia par, igual, acá va a tener 2 hidrógenos y acá va a tener la valencia del no metal. El número de átomos, ¿no? M, ¿a qué va a ser igual? El M de acá, mira, a la valencia impar más un medio. La suma de esto te va a dar M. Igual acá, N, ¿a qué va a ser igual? A la valencia más 2 sobre 2. Y en el caso de estos elementos que tienes acá, el boro, el fósforo, el arsénico y el antimonio, Z va a ser igual a V, valencia, más 3 medios. Entonces es cuestión de que se aplique, ¿no? Acá, por ejemplo, estás observando, acá, te dice, ¿no? Si la valencia del no metal es impar, el ácido solo lleva un hidrógeno. Si es impar, y eso es cierto, en tu fórmula acá te dice, si es impar, solo va a llevar un hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer mis? Acá. Si, digamos, la valencia vale 1, ¿no? Y es impar, entonces voy a tener un hidrógeno. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a sumar W más un medio. Entonces, la valencia es 1 más un medio. ¿Cuánto me va a dar? 2. 1 más un medio me da 2. Entonces ese 2 va a venir aquí. Y acá lo mismo sucede cuando la valencia es 3, cuando la valencia es 5 y cuando la valencia es 7. Esto así va a terminar tu fórmula. Esto va a pasar con el grupo 7, ¿no? 7A, 1, 3, 5 y 7. Porque tienen valencia impar. Entonces el hidrógeno va a ser 1 y acá va a cambiar los numeritos. Nada más. Ahora, en el caso de que cuando la valencia es par, ¿no? Cuando la valencia es par, te dice que le sumes 2 sobre 2. Igual acá, para la valencia 4 le vas a sumar 2 sobre 2 y te va a quedar así. H2XO3. En la valencia 6, H2XO4. Y en el caso de si el no metal, acá, si el no metal es boro, fósforo, arsénico o antimonio, lleva 3 hidrógenos. Entonces acá va a ser 3 y acá le vas a aplicar lo que dice la fórmula. Le vas a agregar 3 medios. Le vas a sumar a la valencia. Por ejemplo, si yo sé que el fósforo está actuando con valencia 3, le voy a sumar 3 medios y me va a salir que la fórmula te tiene que salir así. H3XO3. Y si tiene valencia 5, H3XO4. Así te tiene que salir. Entonces tú tienes que ir aplicando este cuadrito de fórmulas para que no tengas ningún tipo de inconveniente. Ahora vamos a pasar a los oxácidos especiales, ¿no? En el caso de los oxácidos especiales hay los llamados ácidos poliácidos, que estos se forman al combinarse con una molécula de agua. Entonces, ¿qué va a hacer acá? N se le pone porque yo no sé cuántas moléculas de un óxido ácido le voy a añadir a agua, ¿no? Por ejemplo, acá tienes el ejemplo con el anhidrido carbónico, pero yo le estoy agregando acá 3 moléculas de dióxido de carbono, ¿no?
Entonces le agrego una molécula de agua y me va a salir el anhidrido tricarbónico. Solo vas a sumar. Recuerda que el número que tú le des adelante de tu compuesto interviene, o sea, afecta al carbono y afecta al oxígeno. Entonces sería 3 carbonos, como ves acá 3 carbonos, y serían acá 3 por 2, 6, más 1 del agua, 7 oxígenos. Y hidrógeno sería 2. Así sería tu compuesto, ¿no? Pero eso depende de la cantidad de moléculas que tú quieras del anhidrido, del óxido ácido, ¿no? Del anhidrido. En el caso de los ácidos polhidratados. En el caso de los ácidos polhidratados también va a ser con un óxido ácido y N moléculas de agua, ¿no? Para eso va a haber una tabla de prefijos y ahí van a tener el nombre de ácido oxácido polhidratado. O sea, ¿por qué? Porque tú le estás añadiendo una molécula de agua, 2 o 3 moléculas de agua. Acá, por ejemplo, tienes, ¿no? El prefijo meta, piro y orto. ¿Por qué mis? Porque acá te dice, ¿no? Para valencia impar le agregas una molécula 2 y 3. Para valencia par, 1, 1 y 2. Si te das cuenta, es totalmente diferente. La valencia impar con la valencia par. Porque acá la valencia impar se le está agregando a todititos una molécula de anhidrido y las que cambian son las de agua. En el cambio de la valencia par, en el piro le vas a tener que agregar 2 moléculas de anhidrido más una molécula de agua. Esta tablita la vamos a reforzar en clase. ¿Ya? La vamos a reforzar en clase. Ahora vamos a los peroxiácidos. En el caso de los peroxiácidos, te dice que el radical es peroxo, ¿no? Peroxo. Y su estructura, por tanto, no se simplifica. Entonces, este es un derivado de los peróxidos, que hemos hablado ya, ¿no? Que no se pueden simplificar. Por ejemplo, acá, se nombran anteponiendo la palabra peróxido. Y su fórmula se obtiene agregando un oxígeno a la fórmula del ácido. Por ejemplo, acá tienes el ácido nítrico. Esta es la fórmula del ácido nítrico. Entonces yo a esta le voy a agregar una molécula de oxígeno y que me va a dar el ácido peroxinítrico, porque ya viene a ser un peroxiácido. Igual acá, ¿no? Acá tengo el ácido carbónico, pero le voy a agregar una molécula de oxígeno y que me va a salir el ácido peroxicarbónico. Igual sucede acá con el ácido permangánico. Le agrego una molécula de oxígeno y se convierte en el ácido peroxipermangánico, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto a ácidos. Acá hay una cosita que se me ha faltado mostrarte. A ver. Vamos a ver. Creo que acá me faltó esta porque me salté. Los tioácidos. Los tioácidos van a resultar de sustituir parcialmente o totalmente todos los oxígenos de los ácidos por azufres. Por ejemplo, acá tienes el ácido nítrico, mira, pero le voy a quitar una molécula de oxígeno y le voy a poner un azufre. Entonces, ¿cómo se va a llamar este? Ácido tionítrico. Tío, le vas a anteponer la palabra tío. Eso significa que les está sustituyendo una molécula de oxígeno por una molécula de azufre. Acá lo mismo sucede con el ácido carbónico, ¿no? Acá más bien he reemplazado 2 moléculas de oxígeno por 2 de azufre. Entonces sería ácido ditiocarbónico. Y a partir de 3 moléculas ya le vas a decir sulfo. Mira acá he reemplazado todas las moléculas de oxígeno y le he añadido con azufre. Cuando es todas las moléculas, le vas a poner ácido sulfomangánico. O sea, el nombre no va a cambiar, tú solamente le vas a anteponer bien si es una tío, si es 2 di, si son todas sulfo. Eso sería todo. Eso sería todo en cuanto al tema de función ácidos. Como saben,